tiempo era para que yo considere una diarrea crónica? Más de 15 días era una diarrea subaguda y a partir de 30 días era una diarrea crónica. ¿Alguien sabe algún ejemplo de diarrea crónica pediatría? ¿Cuál puede ser una causa de diarrea crónica? Una enfermedad inflamatoria intestinal, sí, todas generalmente cursan con un proceso inflamatorio crónico, por eso el paciente tiene diarrea crónica. Pero un diagnóstico, la parasitosis puede ser, ¿verdad? Realmente la parasitosis, la Giardia, es la que en nuestro medio da una cierta diarrea, pero hace un periodo de diarrea una semana, para, después vuelve a hacer, para, vuelve a hacer, hace periodos de remisión y exacerbación también. Otro ejemplo, la gran mayoría no son infecciosas. Enfermedades autoinmunes, entre ellas la enfermedad celíaca, que se ve bastante frecuente en nuestro medio, no solo en la edad pediátrica, porque saben que la enfermedad celíaca se cura o no se cura. No, o sea, la paciente, digo la paciente porque la mayoría es del sexo femenino, lleva un estilo de vida de por vida libre de gluten. O sea que el gluten está presente en los alimentos, es lo que puede exacerbar la crisis de enfermedad celíaca. No hay ningún medicamento mágico para evitar que el paciente tenga síntomas disabsortivos, o sea, diarrea, vómito, sensación de distensión abdominal, malestar, pero sí tiene diagnóstico y tiene una forma de controlar. Otro ejemplo, ¿qué más puede ser? Causas de diarrea crónica en la infancia. Si viene una mamá y me dice, ella tiene diarrea hace 4 semanas, doctora, ¿qué es lo primero que voy a valorar en esa paciente? Tiene 7, 8 años. No, pero ¿qué voy a controlar? ¿Qué es lo primero que voy a preguntar? ¿O qué voy a valorar? No, primero le voy a mirar a la nena. Mirándole me voy a dar cuenta si ella tiene un peso adecuado para la edad, una talla adecuada para la edad o no. Bueno, si tiene un peso y talla adecuada, incluso es re gordita, así un poco gordita por encima de lo esperado o en el límite de lo normal. Después, dependiendo de la edad, considerando que es una nena preescolar, vamos a decir, tiene 7 años, 8 años, ya es una nena continente, o sea que no usa pañal y ella se va sola al baño, se limpia sola. Tengo que valorar también si la nena, si la mamá corroboró que ella tuvo diarrea. ¿Vos viste que tiene? No. Ella me dice nomás que tiene, esa era mi paciente. Ella me dice nomás que tiene, pero yo no corroboré, pero no me va a mentir, porque se queda mucho tiempo en el baño, me dijo la mamá. Bueno, y se internaba, yo la internaba para verla, hacía todos los estudios que vamos a ir repasando, pero nunca en la internación se constataba en niñas, estoy hablando de niñas continentes, de que ella tenía diarrea, ni vómito, ni nada, al contrario, comía bien, se quedaba con la mamá, y no pasaba nada. Ningún estudio que yo le pedía le venía alterado, ni siquiera tenía anemia ni parasitosis, que era lo que ella preguntó. ¿Qué era el problema de esa nena? Divorcio de los padres. O sea, los padres estaban separando, ella quería atención por parte de los dos. Yo me acuerdo que le mandé incluso con la gastroenteróloga en Asunción y se descartó todo tipo de causa orgánica. Y realmente la mamá nunca había constatado que tenía ella diarrea. Solamente ella refería, ella se encerraba, 7, 8 años tenía. Ella se encerraba en el baño y ella decía que ella tenía diarrea, pero la mamá nunca constató. Entonces, de todos modos, una niña que está en una edad escolar, hay que valorar peso, talla. Bueno, peso, talla, ok, no pasa nada. Si es un proceso oncológico que a veces también puede debutar con un episodio de diarrea crónica, generalmente tiene antecedentes de que era más gordito y perdió tanto peso, o bien la mamá te dice, doctora, él está súper flaco, yo le pesé en la farmacia, tenía tanto y ahora tiene esto. Entonces ahí sí me va a preocupar. Como dice el gastroenterólogo, peso, talla normal, no pasa nada. Una vez que empieza a bajar de peso y secundariamente empieza a hacer la famosa falla de Medro, o sea, empieza a reducir talla primordiocefálico, sí me va a empezar a preocupar y buscar la causa de esa entidad. Bueno, entonces tenemos
la nenita que mencioné que tiene un peso talla normal, la inespecífica, que es el famoso síndrome del intestino irritable, el colon irritable, que tal vez tenga que ver un origen más bien emocional, que sí puede ocurrir. Era mi paciente, ¿verdad? Pero igual yo le estudié todo a ella. Era muy creíble esa nenita. Pero siempre hay que descartar. Pero la parte emocional en pediatría es todo un tema, todo un libro. Bueno, varios libros. Y la segunda es la intolerancia a la lactosa, la que también se ve, a diferencia de lo que es, por ejemplo, la alergia a la proteína leche de vaca. La intolerancia a la lactosa no tiene un factor inmunomediado, o sea, no activa linfocitos T, no activa IgE, es modificable y generalmente se ven en niños mayores de 5 años, no se ven bebés como se ve la APLB. Entonces puede ser una causa y también puede ser en el caso de una diarrea osmótica que vimos en la parte de la diarrea aguda, que el niño consumió una gran cantidad de glucosa y que secundariamente haya tenido un cuadro respiratorio o un cuadro inflamatorio intestinal agudo como un rotavirus positivo y a largo plazo desarrolla una intolerancia a la lactosa. Pero es modificable, se puede volver a reintroducir lactosa en la dieta pasado un tiempo, o sea, no se queda de por vida intolerante a la lactosa. Y otra cosa también, la intolerancia a la lactosa no tiene un diagnóstico laboratorial que me diga es intolerante a la lactosa. O sea, no existe eso, es mentira. Que él es intolerante a la lactosa. Y que toma y leche sin lactosa, y súper orgullosa la mamá, y leche sin lactosa. Y come panes, le decís, sí, bueno, ¿verdad? Obviamente todo lo que deriva de los lácteos, todo lo que no es el hecho de ser intolerante a la lactosa, no es que solamente se tiene que restringir la leche entera, o sea, es todo, es pan, manteca, queso, pero él come eso y no le hace nada. Bueno, ¿verdad? Pero déjale nomás que considera que es intolerante a la lactosa y que viene de repente con un test positivo de Benedict, que les voy a explicar lo que es, pero no hay un diagnóstico laboratorial de intolerancia a la lactosa. Mentiras. Luego está la niñita o el niñito que sí tiene pérdida de peso, tiene talla baja, y ahí, si es un niño no continente, la mamá refiere que parece que tiene como grasa en el pañal. Es igualito a una grasa de asado, te dice. El defeca y es grasoso, o bien si es un niño que ya tiene 2 3 años, está empezando a usar el sanitario, o mayor, se ve como si fuera en el sanitario que tiene aceite. El agua del sanitario queda gorduroso, parece que tiene aceite, o sea, la mamá corrobora que es, y dependiendo de si tiene otros síntomas asociados, yo puedo ir pensando la patología. Por ejemplo, la fibrosis quística. ¿Alguien sabe lo que es la fibrosis quística? Es una enfermedad crónica, ¿verdad? ¿Cómo se detecta la fibrosis quística? ¿Alguien conoce a alguien que tiene? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se diagnostica? Déficit alfa, es más o menos, o sea, es una enfermedad crónica autoinmune, ¿sí? No tiene una cura específica. La persona que nace con fibrosis quística llega de por vida, queda con esa enfermedad. Tiene un carácter autosómico dominante en el sentido que ambos padres tienen el gen portador de la enfermedad. Uno en cada 4 hijos va a desarrollar la enfermedad, el resto son solamente portadores recesivos del gen. Y generalmente el recién nacido, para valorar diagnóstico precoz sin inicio de síntomas, se puede detectar por el test del piecito. ¿Se acuerdan el test de triaje neonatal? Entonces, si se hace un test del piecito, el test del piecito está alterado en un evento. Generalmente la gente del programa, tanto el Brasil como el Paraguay, llama a esa familia, se le vuelve a repetir 2 test del piecito alterado, ya me hace presuponer que hay una posibilidad que tenga fibrosis quística, se le hace el test de sudor, que hasta ahora sigue siendo un patrón para hacer diagnóstico. Tiene un valor de referencia, generalmente le hacen sudar al bebé. Yo me acuerdo, yo me iba cuando era residente con lo que tendrían que hacerse un solo laboratorio en el país, hace el sudor. Entonces se le pone así, se le calienta, realmente se le pone con la estufa y va ahí esperando que sude, y vos lo que sudas más que el bebé. Con la mamá, y esa muestra de sudor se pone en un papel como un tubito de capilar. Eso se le gotea en un papel
y ahí se valora el valor de cloro en el sudor. Si está por encima del valor esperado, puede ser normal, puede ser indeterminado o puede ser aumentado. Si es un test de sudor positivo, basta demostrar lo contrario de fibrosis. Pero es la única patología que hace que el paciente tenga hipercloremia en el sudor. Bueno, entonces el paciente tiene diarrea crónica, a veces tiene tapón meconiano, o sea, tarda en eliminar meconio por primera vez, tiene también retraso en la caída del cordón, ¿verdad? ¿A los cuántos días se cae el cordón del recién nacido? Es esperado que se caiga hasta los 3 días poco. 9 días. No, hasta los 14 días. Hasta los 14 días. O sea, si se cae el cordón a los 3 días, como dice el inicio, no pasa nada, se cayó. 14 días es retraso en la caída del cordón umbilical. Pero hay que valorar también el retraso porque están las mamás que le mojan la gasa con alcohol y obviamente se queda humectado ese cordón umbilical y tarda 20 días en caerse. Entonces explicarle cómo se maneja el cordón umbilical. Pero si pasa de 14 días es un retraso en la caída del cordón umbilical. Luego los niños empiezan a hacer cuadros de neumonías, generalmente cuadros obstructivos, a repetición, con múltiples internaciones, no empiezan a subir de peso, tienen déficit en peso primero, pues talla, por más que se alimentan bien, y empiezan a hacer o no diarrea. Esa es la fibrosis. Tiene un pronóstico de vida bastante bajo en Paraguay, no significa que todos van a vivir poco, pero la gran mayoría no pasa los 15 años. En Paraguay, hablando en Paraguay, tienen un manejo de un paciente pulmonar crónico, decimos, o sea, hacen fisioterapia respiratoria, tienen sus enzimas pancreáticas porque es una enfermedad multisistémica que afecta también otros órganos, no solamente en los pulmones, el sistema digestivo, entre ellos el páncreas, y ahí se empieza a consumir, o sea, tiene un déficit de enzimas pancreáticas y el paciente recibe enzimas pancreáticas que le da el programa de fibrosis quística en el país, no hay cómo comprar esos medicamentos. Hacen hipersecreción bronquial, le estoy hablando así porque no tengo la clase de fibrosis. El paciente hace múltiples internaciones con hipersecreción. ¿Saben la bronquiolitis que se ahoga en secreción? Bueno, el de la fibrosis quística todo el tiempo se ahoga su secreción. Se le cultiva esa secreción periódicamente y se valora si está colonizado o no está colonizado por Pseudomonas, que es la bacteria que más abunda en los pacientes con fibrosis. Si está colonizado por Pseudomonas, tiene un protocolo de manejo, y si no está, tiene otro protocolo de manejo, y siempre se le solicita su antibiograma para tratar también la mucoviscidosis, también se conoce la fibrosis. Mucoviscidosis. Bueno, esa es una causa de diarrea crónica. La otra causa, que tampoco no tiene cura, es la enfermedad celíaca. ¿Alguien conoce a alguien que tiene celiaquía? ¿Quién es el que tiene celiaquía acá? Ahora acá en este grupo. Bueno, ¿quiénes son las que más frecuentemente tienen? ¿Varones o mujeres? La gran mayoría son mujeres. ¿Son altas o bajas? Las que conocen. Bajas. Bueno, la gran mayoría tienen talla baja. Hay periodos de exacerbación y remisión de los síntomas. Pueden cursar con diarrea crónica o bien tener vómitos persistentes, cíclicos, con una sensación de distensión abdominal, malestar, baja tolerancia a la lactosa también. A veces son adultas, no logran embarazarse, o sea, están asociadas a la infertilidad también. No tiene cura, pero sí tiene un manejo de por vida de exclusión de gluten, y sí se puede diagnosticar, junto, así como la fibrosis quística, por medio de estudios laboratoriales. Una de las cosas más nuevas de hace unos años, cuando yo era residente no había, era el estudio genético por la mutación del HDQ2 y de Q8, que se toma con una muestra de sangre periférica. Generalmente en las personas más pudientes, si tienen familiares de primer grado con celiaquía, se le hace igual el test, porque yo puedo ser celíaca y no desarrollar síntomas. Entonces puedo debutar en cualquier momento en la vida con la celiaquía, no es que solamente
generalmente el lactante debuta con la inclusión de gluten. Hay personas, yo conozco una esposa, un pediatra que tiene celiaquía, no vive acá en Pedro Juan, se mudaron. Ella debutó casi a los 30 y todos los años después de tener 3 hijos. Y se le diagnosticó con enfermedad celíaca, pero era famosa, chiquitita, con diarrea crónica. Se le hizo el test positivo. Bueno, después está la alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Conocen algún adulto que tenga alergia a la proteína de leche de vaca? ¿Será? Hasta ahora. Rarísimo, pero muy poco son las personas que llegan a la edad adulta con eso. Realmente casi nadie llega con alergia a la proteína de la leche de vaca. La adulta, la gran mayoría es modificable. Pero seguro tiene un seguimiento con gastroenterología, no sé. Es lo mismo del que tiene alergia al huevo. Uno puede desarrollar alergia al huevo, pero generalmente a largo plazo se supera, o sea, no es que se queda de por vida alérgico al huevo ni a la leche, a la proteína de la leche. Tendría que ser, o sea, es en la gran mayoría de las veces modificable. Bueno, ahí están los estudios que se realizan en la materia fecal del niñito. El pH fecal, eso preguntaba mucho el doctor en la recorrida de cuando yo estudiaba pediatría, cuando hacía pediatría. ¿Cuánto es el pH normal, el pH fecal normal para su edad? Y obviamente que no vas a saber, porque como todo lo que es valor numérico en pediatría, depende de la edad, depende qué está consumiendo. Si es un lactante que recibe lactancia materna exclusiva, es un valor. Si recibe lactancia mixta, es otro valor. Si tiene una cierta edad, otro valor. Entonces depende mucho de la edad del paciente y qué está recibiendo para considerar cuál es lo esperado para su edad. Si está por debajo de lo esperado para la situación de ese paciente, lo que me dice es que es una mala absorción de carbohidratos, nada más. El intestino debería de estar absorbiendo esos carbohidratos por algún motivo, no está absorbiendo y tiene un pH fecal reducido, nada. En promedio en el adulto es 7, ¿verdad? 7, 7.5, si está por debajo de 7 ya es un pH por debajo, un pH más. Por una mala absorción, sí, porque tendría que absorberse ese carbohidrato y hay una fermentación, por eso que el paciente siente que no se cierra su pantalón cuando consume en ciertas situaciones lactosa, por ejemplo, que da un pH reducido de la materia fecal. Después está el test de Benedict, ¿sí? El test de Benedict generalmente se pide en casos de diarrea crónica, pH, Benedict y esteatoprito. El Benedict positivo lo que me dice es que también hay sustancias reductoras en las heces o hay carbohidratos en las heces que no deberían de estar ahí y hay una mala absorción de eso. Nada más, no me dice el diagnóstico de fibrosis quística, tiene intolerancia a algo, solamente me hace presuponer que puede ser una mala absorción de carbohidratos y entre la mala absorción de los carbohidratos pueden ser la intolerancia a la lactosa, puede ser una enfermedad celíaca que también hace intolerancia a la lactosa, en fin, la fibrosis quística también hace. Después está el test de hidrógeno del aire expirado. Es un test que se hace a los niñitos mayores que tienen la capacidad de obedecer órdenes. O sea, en los bebés más pequeños, yo les digo que tienen que expirar, no van a expirar, entonces no puedo hacer en ellos. ¿Qué es lo que hace el paciente? Expira y se valora qué cantidad de hidrógeno hay en un periodo determinado de tiempo y se interpreta, es como una curva, como un electroencéfalo, una curva de las horas, en fin. Usan los gastroenterólogos, usan también los neumólogos en ciertas situaciones y también me dice eso, hay una mala absorción de carbohidratos, tiene un test positivo, pero no me da diagnóstico de nada. No es muy de rutina usarlos. El esteatoprito sí se usa frecuentemente porque está en la materia fecal, o sea, no necesito demasiado, solamente la materia fecal. Si es positivo, una cruz, generalmente los laboratorios miden en cruz, significa que hay alta cantidad de grasa en la materia fecal que no se está absorbiendo. No me dice diagnóstico de nada, me puede orientar sí algún diagnóstico, pero no me da diagnóstico definitivo de nada. En resumen, un estudio de materia fecal no me da diagnóstico de ninguna enfermedad, me hace presuponer alguna patología, pero no me dice, hay el APLB,
él es intolerante a la lactosa, él tiene fibrosis quística, no. Como a veces las mamás vienen con la idea de que se le tiene que hacer y que eso le va a decir lo que es, y realmente no es así, es como un hemograma. El hemograma no te da diagnóstico de una leucemia, un linfoma, un dengue, un chikungunya, que he visto que hay muchísimo una función, ahí se va a llegar acá. Chikungunya, vieron que hay muchísimos casos. Ese es horrible, peor que el dengue. Mayor viniendo cuando sean internos, ustedes van a ver casos de chikungunya, gamedromo. Ahí está la enfermedad celíaca, que ya mencionamos, ¿verdad? Hay una inflamación crónica del intestino, no hay una causa conocida. Esto también ya sabemos que en cualquier momento de la vida puede el paciente desarrollar, no hay un periodo de tiempo matemático, pero la gran mayoría desarrolla en el momento en que empieza a introducirse gluten en la dieta. ¿Sí? O sea, en los bebés que recibían solamente pecho materno o bien estaban tomando solamente pecho con una fórmula o solamente fórmula, no van a desarrollar síntomas de enfermedad celíaca hasta el momento en que empieza a alimentarse e introducirse gluten. 7, 8 meses, viene porque vomita mucho la bebé, generalmente nenas rubitas, entonces viene, vomita mucho, no hace solamente diarrea, sino que hace vómitos, tiene eczema a repetición, y generalmente mencionan los padres que consumió fideo con queso, comió pan, comió una torta y empieza a hacer su crisis de celiaquia. No es solamente diarrea, puede ser vómitos o puede ser solamente una dermatitis que parece el herpes. Esa era una paciente que nosotros tuvimos. Ella vomitaba muchísimo, tenía una curva de peso adecuada y después empezó a descender peso y ella acudía porque ella hacía una semana que estaba vomitando así muchísimo y empezó a tener eczema. Parecía herpes realmente lo que tenía, pero no tenía diarrea crónica, solamente era vómito con eczema. Ahí está la mutación genética, la enfermedad sintomática. Fíjense que es muy poco el número de personas que tienen síntomas. La gran mayoría tiene enfermedad celíaca, pero es silente y puede estar desarrollando los síntomas en cualquier momento de su vida. No es tan matemático que cuando empieza a consumir gluten debuta. No, puede que ocurra silente para siempre, o sea, por un largo periodo de tiempo, porque hace periodos de exacerbación-remisión. Mi compañera de residencia, que es celíaca, ella hacía periodos de exacerbación-remisión y ella estaba en negación frente a la enfermedad celíaca porque su mamá tenía enfermedad celíaca y su abuela tenía enfermedad celíaca. Entonces ella sabía que si ella se hacía el test que había en el hospital era sacarse la muestra, ¿no? Le iba a salir positivo, ella nunca se hizo hasta que era chiquitita, tenía talla baja, era un poco gordita y siempre hacía su crisis de sus episodios de diarrea crónica, distensión, no vomitaba pero hacía su distensión. Ella decía que era porque estaba estresada, pero realmente era celíaca. Se hizo el test después que empezó a tener diarrea con vómitos mal, se deshidrató grave, hizo una hiponatremia feísima, entró en la terapia y ahí le hicieron obligada al test, salió positivo. Test de sangre. Factores genéticos, ambientales, inmunológicos, justamente por la introducción del gluten en la dieta, que es la porción tóxica del alimento. Por ejemplo, la parte del trigo, la gliadina, la parte tóxica, y el paciente tiene disminución de la capacidad de absorber, alteración del intestino delgado, y eso lleva a una diarrea crónica y una desnutrición. Hay que pensar en los pacientes con síndrome de Down, que pueden desarrollar enfermedad celíaca más frecuentemente que el resto de la población general. Entonces, también en el screening del seguimiento del paciente con síndrome de Down se tiene que valorar el test de alfa-glutaminasa por lo menos a una cierta edad. Entonces ahí están los síntomas, habla que generalmente aparecen en el segundo trimestre, la diarrea crónica, falla de Medro y la anemia refractaria al tratamiento oral. O sea, le pido un hemograma de control y tiene una anemia el paciente ferropénica que no mejora, generalmente son hipotónicos, son esas nenitas que hacen gimnasia olímpica, que tienen una hiperlaxitud, las que están asociadas también a enfermedad celíaca, de repente tienen artritis, ¿verdad? O sea, tienen dolores articulares,
en las grandes articulaciones, pero que no es deformante, mi compañera tenía, y hacen situaciones de constipación, diarrea, dispepsia. Si le pide un hepatograma, generalmente tienen aumentadas sus enzimas hepáticas, TGO, TGP alterados, y esto tenía mi paciente. Es muy frecuente, pero generalmente con manifestaciones gastrointestinales ausentes, o sea que no cursa tanto con diarrea. Esa paciente no tenía diarrea, pero sí tenía vómitos, ella vomitaba muchísimo. Comía algo, su mamá le daba escondida fideo. Comía y ella vomitaba. Comía y vomitaba todo. Úlceras orales recurrentes, que también tenía mi compañera. Alteraciones del esmalte dentario también. Dice que afecta la dentadura y puede ser la única manifestación. Mi compañera era así. Talla baja, retraso puberal y alteraciones en la fertilidad se ve también. ¿Cómo puedo diagnosticar? Esto sí me da un diagnóstico. En la época, la presencia de antitransglutaminasa positiva, hasta demostrar lo contrario, era enfermedad celíaca. Ya se le catalogaba como celíaca y luego se le preparaba para hacerse la biopsia intestinal. Hasta ahora no hay una reacción cruzada con otra enfermedad que me da mi antitransglutaminasa positiva. Pero está el antiendomicio, antigliadina, que también formaban parte de la triada. Pero si tengo una antitransglutaminasa positiva, hasta demostrar lo contrario, es enfermedad celíaca. Los que no tienen, los menores de 2 años, era lo que se le pedía las 3 cosas y que generalmente sí o sí se biopsiaba. Pero los grandes se programaban, no era una urgencia. Y ahí se ve por la biopsia que también tenía una preparación, la atrofia de la mucosa intestinal con una hiperplasia de las criptas y una disminución de lo que eran los cilios del epitelio intestinal también, que no pueden cumplir el mecanismo absortivo. Se puede provocar también el tema de darle, está sin síntomas, le doy de comer gluten, veo si desarrolla síntomas, le saco y le vuelvo a reintroducir, que es el test de reto oral, test de provocación que se hace también en la APLB. En la celiaquía también se suele hacer cuando el paciente está internado, pero se pide este test. Antitransglutaminasa casi todos damos así. Tratamiento, exclusión del gluten en la dieta, trigo, centeno, cebada, avena de por vida, y ahí se le enseña a la mamá cómo leer las etiquetas. Generalmente tienen un dibujito sin TEC, dicen los alimentos que son libres de gluten, eso es lo que pueden consumir. Se le da calcio, se le da vitamina D, dependiendo de la edad, y también se orienta a que consuman leche sin lactosa a estas pacientes. Secundariamente hacen intolerancia. ¿Preguntas hasta ahí de celiaquía? Bueno, voy a seguir. Intolerancia alimentar. Dice no confundir la intolerancia con alergia. La intolerancia es una situación clínica en la cual el paciente tiene síntomas de mala digestión de los carbohidratos, que es la lactosa, pero no es mediado inmunológicamente, o sea, no tiene activación de IgE ni de linfocitos T y es modificable. ¿Sí? La APLB, la leche, la proteína de leche de vaca, es una alergia, no es una intolerancia. Puede ser modificable, la gran mayoría es modificable, y puede ser mediado inmunológicamente, puede ser del tipo IgE, como puede no ser. La que es del tipo IgE da reacciones adversas más graves, puede ser mixto también, y la que es del tipo no IgE da reacciones menos graves, pero igual da reacciones alérgicas también. Ninguna de ellas tiene un diagnóstico laboratorial exacto. El diagnóstico de ambas situaciones es clínico y ambas situaciones también conllevan a una reintroducción posterior de tanto la lactosa como de la proteína de leche de vaca después de un periodo de tiempo. Otra diferencia es que la intolerancia alimentar se da en niños más grandes, o sea, la intolerancia a la lactosa se da en niños más grandes y la leche, la proteína de leche de vaca ya debutan los lactantes menores de 1 año. La otra diferencia. Y ahí están las reacciones adversas a alimentos que se clasifican en tóxicas y no tóxicas. ¿Cuál puede ser un ejemplo
de una reacción adversa alimento tóxica. ¿Cuándo? Pero ahí es una reacción no tóxica, porque es una alergia. Cuando yo hablo de tóxica, viene de toxinas. Un alimento contaminado, o sea, lo que ya vimos. Puede ser secundario de una infección intestinal por un rotavirus, una salmonelosis, una shigellosis. Eso me da un mecanismo, una reacción tóxica, y obviamente mi cuerpo también responde de manera como si fuera que el paciente tiene una intoxicación alimentaria. Las reacciones no tóxicas son las que son alimentos que están en buenas condiciones, pero que el cuerpo reacciona a modo tal que empiezan a desarrollar síntomas de anafilaxia tal vez, ¿verdad? Por ejemplo, una alergia alimentar, en que, por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo, pueden ser los alimentos que tienen mayor riesgo de desarrollar alergia? La miel, no. El maní, amendoín en portugués, maní, otro. El maní, la persona que tiene alergia al maní, de por vida generalmente queda alérgico al maní. O sea, no queda sensible después, no pasa esa diferencia de la leche de vaca y puede ser las nueces, ¿verdad? Que son frutos secos. Los camarones, los mariscos también son bastante alergénicos, y otros menos frecuentes, el chocolate, los lácteos, la frutilla, morango, ¿verdad? Los cítricos. Entonces, esas pueden desarrollar una alergia alimentar, puede estar mediado o no por IgE también. Entonces, le pido, por ejemplo, una IgE al paciente que está muy por encima de lo esperado, obviamente es mediada por IgE, y hay una alta posibilidad que vuelva a tener esa alergia alimentaria a ese alimento, dependiendo cuál es, dependiendo de la edad del paciente, pero no significa que va a ser de por vida también. Entonces se le hace un seguimiento a ese paciente. O puede ser una hipersensibilidad a alimentos, pero no alérgica, en la cual, por ejemplo, el paciente tiene síntomas inespecíficos como tos, conjuntivitis, conjuntivitis a nivel ocular, ojo rojo no más, hace una rinorrea, ¿verdad? Y no necesariamente es un mecanismo, es solamente activación de linfocitos T, pero no es una activación de IgE. Esa es otra diferencia. Complicado el tema de alergia. Es muy, no sé, yo veo las clases, escucho y parece que me hablan en chino, a mí no es. Parece que ellos no saben responderte. Ay, le hacen el prick test, pero podés volver a probarle, pero le sale positivo y después le prueban, hacen esas pruebas de reto orales frecuentes. Es un tema muy ángel. Bueno, las tóxicas ya vimos que es por ingestión de toxinas bacterianas. Las no tóxicas dependen de cada individuo, puede ser no inmunomediados, por ejemplo la intolerancia a la lactosa, que no activa mecanismos del tipo IgE, y los inmunomediados, que son las alergias que pueden estar mediadas por IgE o no. Entonces es eso. La alergia alimentar, ¿cómo yo voy a valorar que un paciente tiene una alergia alimentar? ¿Cuáles pueden ser los signos que puede desarrollar ese paciente? ¿Cómo va a llegar en la urgencia, por ejemplo? Urticaria, después edema, parece que le picó un insecto, ¿verdad? Parece una picadura de avispa a veces. Hace edema a nivel de la mucosa oral, a nivel de los ojos, edema de párpados, a nivel del aparato respiratorio. ¿Qué puede hacer? ¿Qué más puede tener? A nivel respiratorio. Edema de glotis cuando ya es una situación más grave, o bien puede tener también sibilancias audibles con estetoscopio o no. Puede tener también eso. Y puede tener también síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos. Puede tener también. Cuando tengo afectación de dos órganos o dos sistemas, en realidad, yo ya estoy hablando de una inminente anafilaxia. ¿Sí? Anafilaxia no significa que el paciente está acostado y que está sin poder respirar. Anafilaxia significa que la mamá te refiere muy bien, él estaba bien, comió esto, generalmente son embutidos o son alimentos procesados que vienen en bolsitas. La última que he visto en el sanatorio era una niña de 6 años, en noviembre fue eso, que ella consumió una pipoca, esos Cheetos, ¿verdad? Una pipoca que nunca había consumido, una marca nueva que compró en la escuela.
Ella comió, metió en su boca y enseguida empezó a tener prurito, picazón. Ya llegó llena de abones en el sanatorio con edema de párpados, edema a nivel oral y ella estaba así muy inquieta, picaba todo. Entonces ya tenía afectación a nivel de la piel y a nivel de las mucosas, a nivel oral y a nivel de párpados también. A la ocultación ella no tenía sibilancia, no había vomitado, ni tenía diarrea, pero estaba en una inminente situación de anafilaxia. O sea, si yo le dejo estar ahí, puede ser que retroceda sola con la ayuda de un antihistamínico, que no es lo que se hace, o puede ser que vaya empeorando, que haya una reactivación peor y que llegue a tener una situación más crítica. Entonces, cuando hay una afectación de dos sistemas, independientemente de cuáles sistemas sean, el manejo en cualquier manual en Google y en Wikipedia dice adrenalina. ¿Sí? ¿Cómo van a administrar la adrenalina? ¿Cómo se administra en esa situación de desanimio? Ella vino con prurito, con abones, tenía abones y tenía edema a nivel de la mucosa oral y parte oral. Estaba por hincharse ya toda la cara. ¿Cómo van a administrar esa adrenalina? Intramuscular. ¿Y cuál es la dosis? Casi. ¿Cómo viene la adrenalina? Todas las adrenalinas vienen parecidas. O sea, en todo el mundo viene la misma presentación. Generalmente viene 1 microgramo por 1 ml. Entonces yo voy a administrar 0,01 ml kilo peso en el paciente intramuscular de manera rápida. ¿Cuál es la dosis máxima? Es 0,5 dosis. O sea, si pesa 50 hasta 0,5 ml es lo que puede recibir. O sea, nosotros adultos que pesamos más de 50 kilos, la mitad de la ampolla intramuscular de manera rápida. Si no mejora, porque realmente la adrenalina es mágica, enseguida mejora, es cuestión de segundos cómo mejora. Se le puede volver a administrar otra vez si es que no mejora en 5 a 10 minutos de iniciar la primera administración. No está recomendado hacer, no sé dónde lo sacan, siempre hacen la misma cosa, hidrocortisona, analgésico. No se usa eso en ningún lado, dice que no sé de dónde sacan, pero siempre me llaman, doctora, vino una con alergia y no sé qué tiene y tal cosa. Y ya le hice ya su DEXA, su hidrocortisona o su analgésico, no me hace adrenalina. Ah, no, yo no me animo a hacer eso. Nunca una persona va a tener alergia a la adrenalina. O sea, ¿qué le va a pasar de? Yo siempre pienso así, bueno, ¿qué le va a pasar de malo si le pongo adrenalina intramuscular a alguien? Si a mí alguien viene ahora mismo y me pone una adrenalina en la mitad de una polla, nada me va a hacer. O si me hacen una nebulización con adrenalina, me va a dar una taquicardia un ratito tal vez, pero no me va a hacer un paro, no me va a dar nada, no me va a hacer. Entonces, ¿por qué no le hace bien? Sí, la adrenalina es algo que nosotros secretamos normalmente, es lo mismo la insulina, o sea, no existe alergia a la insulina. Nadie se muere porque se le administró una hipoglicemia, lo que puede haber si se calcula mal. Pero nadie tiene alergia a la insulina, alergia a la adrenalina, si son hormonas que nuestro cuerpo secreta. Entonces piensen así, ¿qué de malo le va a hacer? Nada, nada no le va a hacer, le va a dar una taquicardia, a no ser que tenga un diagnóstico cardiológico de una arritmia, no sé, pero nunca he visto a nadie que falleció por eso. Entonces siempre explicar eso. Si la nenita, por ejemplo, su mamá es muy entendida, es mi paciente, su hermanita, y me dice, ¿y si le vuelve a pasar? ¿Verdad? Y bueno, y si le vuelve a pasar, le explicas a la mamá. Tiene que evitar consumir todo lo parecido a lo que te parece que fue. Y no tiene que consultar con el alergista. Puede consultar con el alergista, ¿qué es lo que le va a decir? Le va a pedir que se haga ese prick test para ver si tiene alergia al chocolate, a no sé qué, pero tampoco le va a dar diagnóstico de nada. Lo que se puede hacer, así como dicen los libros, es recomendarle que ella pueda manejar una situación de probable anafilaxia en algún momento en la casa. Y es lo mismo lo que tienen que manejar las profesoras. Es fácil, el tema nomás es crear coraje, romper la ampolla, cargar tu jeringa y hacerlo intramuscular a alguien. EpiPen se llama una caneta, es una lapicera, como dicen los diabéticos, viene igual que la insulina. Y las personas que son muy alérgicos generalmente tienen en su cartera y tienen dosificada ahí los niñitos cuánto, o incluso ellos saben usar.
Entonces, si sienten síntomas de una obstrucción, un edema glotis, ellos ya se ponen solos. Acá en Paraguay no se vende, en Argentina sé que se vende el EpiPen, pero sí se vende la adrenalina en la farmacia, la jeringa, una jeringa chiquitita. Entonces yo le mostré a la señora cómo tiene que cargar por si vuelve a hacer en algún momento, y le dije que tiene que tener en la cartera, que yo también tengo en mi cartera mi adrenalina y mi jeringa. Parece simpático, pero en cualquier momento puede ocurrir eso. Eso no es a lo que se espera que ocurra, ¿verdad? Entonces enseñarle a usar y no tener miedo de usar, y es así como se maneja una situación de anafilaxia real. Intramusculares, siempre intramuscular bien. Pero si es, yo nunca he visto, yo siempre veo en los congresos que viene, es como esas lancetas que usan los diabéticos que vos regulás. Pero el manejo de la anafilaxia es intramuscular, todo te dice intramuscular, intramuscular. Pero si es finito, probablemente va a ser subcutáneo, como decía. Es muy difícil que sea, para que sea intramuscular, tiene que ser grande la agujita. Por eso, sí, probablemente va a ser subcutáneo. Nunca he visto, pero sé que se trae de Argentina, pero no le conozco a ningún paciente que tiene. Nunca he visto personal. Si van a hacer cursos de alergia, van a ver seguramente. No sé si en Brasil no, pero acá en Paraguay no hay el EpiPen. Solamente hay la adrenalina y se le enseña a usar. Bueno, después habla de la alergia a la proteína de leche de vaca, ya vimos la diferencia. Nunca hay alergia a la lactosa porque nosotros realmente todos los componentes, la leche materna, por ejemplo, tiene lactosa, incluso tiene mayor cantidad que la leche de vaca, entonces no hay una alergia a la lactosa. Entonces ya vimos cómo puede manifestarse. Los factores de riesgo de alergia, el parto vaginal. El parto vaginal, según las nuevas guías, tiene un efecto protector porque se sabe que la microbiota materna pasa al recién nacido a través del canal vaginal, entonces está expuesto a esas bacterias que colonizan toda esa flora materna, y el niñito tiene menor riesgo de desarrollar alergia. El que recibe pecho materno, menor riesgo de desarrollar alergia. El que recibió antibióticos dentro de las primeras 2 semanas, dicen las guías, que tienen un mayor riesgo porque los antibióticos no solamente eliminan las bacterias, sino que también eliminan los microorganismos que forman parte de la microbiota. Entonces, hay un riesgo conocido frente a los recién nacidos que recibieron antibióticos, principalmente dentro de las 2 primeras semanas de vida. O sea que sí, tiene un factor en contra. Tiene que ver una implicancia genética, tiene que ver también en la carga de antígenos, o sea que sí tiene que ver que cuanto más cantidad de el causador de alergia yo consuma, mayor posibilidad de desarrollar alergia también. Pero sí es un poco contradictorio en relación a las guías alimentarias que hablan que a modo precoz, ya me acuerdo ya que era, una vez iniciada la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses, debe de recibir todo tipo de antígenos que no tiene correlación con que se introduzca de manera precoz huevo, maní, pescado, que antes sí se hacía como un cronómetro de tiempo para la introducción, pero que sí tiene mayor riesgo de desarrollar alergia si se introduce antes de los 6 meses. Era una guía brasilera que yo vi. Entonces tiene que ver que sea a partir de los 6 meses, no antes de los 6 meses. Después hablaba también de las mascotas, de los niñitos que vivían en la estancia, en la chacra, ¿verdad? En Paraguay en la chacra. Entonces, los que generalmente vienen de las zonas rurales, nunca se enferman. Impresionante. Ellos están ahí, ellos solo tienen su vacuna, nunca se enferman. Generalmente no hacen intolerancia a la lactosa, ni hacen alergia a la proteína de nada. Se sabe que hay varios trabajos que cuanto mayor precoz cuanto más precoz yo permito que mi niño tenga contacto con mi perro, con mi gato, con mis animales domésticos, hay menor posibilidad de que el mismo desarrolle alergia en el transcurso del tiempo. Y acá muestra la foto de la que le ves al chanchito, o sea, está en contacto con lo que sería la flora del cerdo, ¿verdad? Vive probablemente en un lugar donde no hay tanta contaminación atmosférica. Entonces hay familias que te dicen, nosotros nos mudamos de ciudad y mejoró. Yo era esa, supuestamente yo siempre tenía
Yo era sibilante, o sea, lactante sibilante era yo, según lo que yo me acuerdo más o menos de mi infancia, que siempre estaba con oxígeno. Nos mudamos a Pedro Juan. Pedro Juan es una ciudad que de mañana hace frío y eso me curó. Bueno, o sea que la polución ambiental sí tiene también que ver con eso. Suerte que ninguno de mis hijos salió así. Bueno, ¿qué más? La mayor parte de los niños pierden la sensibilidad a la proteína de leche de vaca a medida que crece. Y acá hablaba de los alergenos que ya vimos. Esto es lo que es interesante. El 85% de los niños a los 3 años ya no tienen alergia a la leche, a la proteína de la leche de vaca, o sea que es una situación de alergia reversible. Al huevo también, que es famoso, alguien tiene alergia al huevo. El 66% no tiene alergia al huevo a los 5 años, o sea que es modificable también, pero en cambio a los frutos secos solamente 20% y 9% deja de tener alergia. Esto es lo que es más peligroso. Probablemente no es modificable cuando tiene alergia a los frutos secos. Y a los mariscos tampoco, ese no se modifica. Y a veces, ¿no vieron esa película Jennifer López que la suegra le puso pimienta, ¿verdad? Le puso pimienta o algo así. Y al tener contacto nomás con el alergeno, hace ese contacto, mucosa oral, algo así se llamaba, en mi cuadro estaba. Síndrome de alergia oral. Hace contacto cercano y ahí ya se infla toda la carne. Ahí eso. No se modifica también. Esto van a ir leyendo. Y este es. Mira que se quedó Jennifer López. Hace urticaria, hace angioedema, puede asociarse, por ejemplo, la APLB con proctocolitis, ahí asusta a los padres. Se tiene que hacer un dosaje de inmunoglobulina tipo IgE, pero no me da diagnóstico de nada, solo me dice que es mediada por IgE probablemente. Y el tratamiento de la APLB es, por ejemplo, en el caso de las madres que dan pecho materno, van a tener que realizar una dieta libre de lácteos en su dieta. ¿Cómo voy a diagnosticar? La mamá asocia que después de recibir pecho materno, el niñito empieza a tener síntomas de distensión abdominal, de dolor, cólico. Algunos hacen urticaria, hacen dermatitis del pañal, otros hacen ya su proctocolitis, una diarrea abundante. Entonces, se le suspende ese pecho, o bien empieza a hacer la dieta. Mientras ese periodo de tiempo, generalmente el gastroenterólogo le indica a las mamás, voy a pasar, esto le indica fórmula a base de hidrolizado proteico, que son dos marcas comerciales en nuestro medio. Acá en Paraguay lo que tenemos, carísimo, está 400.000 más o menos, está cada lata que te dura 2 días. Y tiene un gusto horrible, parece ración de perro. Horrible. Olor a ración de perro, es horrible. Pero seguramente dice el bebé, o como o me voy a morir, entonces voy a tomar nomás mi leche, porque si ustedes huelen es igualito a la ración del perro. Y es una fórmula que nosotros decimos que es hidrolizada, o sea que en vez de tener proteínas, un conjunto de proteínas, eso se divide en forma de oligopéptidos y algunos aminoácidos. Y luego está el que no responde, o sea que generalmente en el gastroenterólogo a modo práctico les digo cómo hace. Sospecha una APLB, la mamá empieza su dieta de suspensión y durante ese tiempo ya le empieza a dar fórmula hidrolizada al bebé. Le da esa fórmula 24 a 48 horas, el paciente mejora, no tiene más distensión, no tiene cólico, la proctocolitis tal vez siga, empieza a tomar nuevamente pecho, mejora bien, pasa una semana, pasa 2 semanas, le vuelve a reintroducir lácteos a la mamá y el niñito empieza a volver a tener síntomas. Y esa es la famosa prueba de reto oral, ¿no? O sea que provoco, desprovoco y vuelvo a provocar para valorar por clínica el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca. Y ahí el niñito empieza a volver a tener síntomas, ahí yo digo, sí, es una APLB, va a tener que continuar la mamá con la suspensión de lácteos en la dieta y se le explica a la mamá qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que se hace? Se elimina la proteína leche de vaca por 2 a 6 semanas primero. Muchísimo, es un mes, 15 días de eliminación de proteínas de leche de vaca. Si el niñito vomita, hasta 5 días puede seguir vomitando. Si el niñito tiene proctocolitis, o sea, tiene estrías de sangre en la materia fecal, hasta 2 semanas puede tener. Todo eso se le tiene que ir explicando a la mamá, que no es tan
no es mágico el tratamiento ni la suspensión de esos síntomas. 4 semanas para la diarrea o el estreñimiento o el estado nutricional. ¿Cómo la mamá va a hacer? Incluso se recomienda prevenir casos de inhalación, y eso fue lo que los gastroenterólogos explicaron en su clase. Todo lo que sería lácteos no puede consumir. No puede consumir leche, obviamente, queso, panes, tortas, manteca, nada de lo que sea lácteos, incluyendo el jabón para bañarse si es que deriva de la leche, no puede usar. Cremas humectantes no puede usar. Si se está cocinando en la casa una pizza para el resto de las personas que no tienen nada que ver con la alergia a la proteína de leche de vaca, no puede estar ni la mamá en la cocina porque va a inhalar la proteína que sale por el humo de la cocción del pan. No puede ni oler el pan, no te quiere decir. Ni el niño puede estar en la cocina cuando se cocina. Entonces es una dieta demasiado restricta, es súper restrictiva. Si no mejora el paciente, se puede valorar también que tenga una reacción cruzada, por ejemplo, con el huevo. O sea, de repente ni huevo puede consumir la mamá en ese periodo de tiempo, ni derivado de la soja, porque también hace reacción cruzada con eso. Pero si es un lactante, es mucho en relación a si toma pecho materno, ¿verdad? O sea, que hace referencia a eso. Y la verdad que eso no... Pero la mamá no va a estar cocinando, porque ella no puede cocinar, no puede inhalar lo que es la cocina. Si no mejora los síntomas, también se habla de una reacción cruzada con la carne. Pero los que tienen alergia a la carne de la vaca tienen alergia a la leche de la vaca en un 50%. Si tengo una APLB, puedo tener alergia a la carne en un 10% no más. O sea, no está muy asociada la APLB con la alergia a la carne de la vaca. Pero si no mejora mi clínica de mi bebé, también se tiene que valorar suspender el consumo de carne. ¿De qué va a vivir la prójima? No sé. Que nada no puede comer, no puede ni siquiera oler nada. Entonces, todo eso hay que valorar. En todos los consensos se dice que igual tiene que recibir pecho materno, o sea, va a seguir, pero siempre y cuando haya la exclusión de las proteínas de la leche, de todo lo derivado del lácteo. Si el paciente o bien la mamá decide no hacer la dieta y se le da la base hidrolizado proteico, no mejora, se le puede probar una base de aminoácidos, que es también otra leche para bebés. Carísima, el doble de lo que es la hidrolizada, 600.000 está la lata. Obviamente que no van a encontrar en la farmacia, se tiene que mandar a traer. Se dan casos muy graves, por ejemplo, alergia a la proteína de leche de vaca. Después hablaban de la proteína de soja, o sea, si no le puedo dar leche de soja, 30% va a ser reacción cruzada con la leche de vaca, entonces no se recomienda, ni se recomienda leche de otro animal. Oveja, cabra, nada no se recomienda. Lo que sí enfatizó en la clase los gastroenterólogos fueron el tema de la leche de camello. ¿Dónde pico va a sacar camello para que dé leche para el bebé? Eso fue lo que dijeron, que no hay, ¿verdad? O sea, no se puede dar porque no hay. Entonces hay que explicarle todo eso a los padres, ¿verdad? Que tiene un periodo y que no significa que de por vida va a quedar así. Dice, debe ser monitorizado, se le tiene que volver a reintroducir, probar 6 semanas después, mejoró los síntomas, puede consumir, o sea, no es demasiado el periodo de tiempo que va a dejar de consumir, pero no es matemático y depende de la respuesta inmunológica de cada paciente. Puede ser que en 2 meses mejoró o puede ser que no, ¿verdad? Generalmente van mejorando, pocos son los que llegan a tener durante un tiempo mayor a un año que una PLB. Por eso pregunté si alguien conocía, para que me respondan no, y dijo, es su hermano que tiene, ¿verdad? Le dice la caseína, y más frecuentemente está involucrado. Bueno, preguntas. Argele, ¿verdad? Pero no hay más. A mí no me gusta tampoco gallo. Bueno. Y a llamar la lista.